Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a Master Series en un capítulo especial porque hoy voy a repetir, digamos, un vídeo con el que iniciamos las Master Series y diréis, ¿por qué? Pues bueno, hay un motivo. Cuando a Chemi se le ocurrió esta idea de las Master Series, pues me la contó y nos pareció buena idea, sabíamos que la queríamos hacer, no teníamos todavía muy claro el nombre y además yo en ese momento no tenía tanto tiempo, así que sí que hicimos un capítulo piloto que está subido, ¿vale? Que es como contar historias, no me acuerdo si se llama exactamente así. En ese momento ni siquiera teníamos claro el nombre de Master Series, lo llamamos Master de Master, lo decimos ahí, Master de Master, pero luego hubo un parón que no pude hacer muchos vídeos y ya empezamos las Master Series tal y como las conocemos hoy en día. Ese vídeo está subido y sé que muchas personas lo han visto y que seguro que muchos y muchas que estáis escuchándome lo habéis visto, pero la gente me seguía preguntando y como no está en la lista de reproducción y además no se llama Master Series, pues tenía yo la espinita de completista, ¿no? De coleccionista, ya veis, y entonces pues quería volver a hacerlo. Voy a repetir muchas cosas que se dijeron en ese vídeo, o sea que si ya lo habéis visto, pues queréis pasar de este, pues es así. Pero sí que voy a intentar añadir alguna cosilla nueva, aunque va a haber mucho repetido, pero bueno, sí que voy a intentar por lo menos estructurarlo y hacerlo pues de manera que nos quede bien historiado, ¿no? Bueno, pues dicho lo cual, vamos a empezar con esta Master Series de cómo crear historias para partidas, ¿vale? Esto no es crear historias para una obra de teatro, ni somos guionistas, ni yo soy novelista, ni cuentista, entonces no es una historia para ser un literato o una literata, sino para una partida de rol, teniendo en cuenta que tú quieras crear una historia para una partida de rol. ¿Por qué? Porque hay partidas de rol que no tienen historia y hay gente que no le gusta nada, no le gusta para nada que las partidas de rol tengan historia, ¿vale? Que tengan una historia, lo asuman, lo asocian al Railroad y no les gusta nada, ¿vale? Y es totalmente legítimo. A mí sí que me gusta mucho que las partidas tengan historia, a mí me gusta bastante y yo lo uso mucho. Y como muchas personas sí que me han preguntado y lo siguen haciendo, que cómo hago yo las historias para las partidas de rol, pues lo voy a decir aquí. Este no es el método bueno, este no es el método correcto, este no es el método mejor, este es el método que yo uso y que, como también me lo han preguntado, pues lo quería compartir. Y ya sabéis, abajo en los comentarios me decís cuál es el que usáis vosotros, si os gusta, si no os gusta, si creéis que debe haber historia, si creéis que no debe haberla, pues como siempre, ¿vale? Y así vamos creando pues esta historia entre todos. Bueno, pues lo primero, ¿qué es lo primero que yo hago cuando quiero crear una historia para una partida de rol? Bueno, pues lo primero es buscar una premisa chula. A mí lo que me gusta es que debajo de cada partida hay una premisa chula o bien un momentazo, ¿vale? Un momento épico, un momento espectacular. Lo de el momento espectacular, momento decisivo, es una cosa que copié del juego Hollow Point o que aprendí del juego Hollow Point. Allí te decía que tú hicieras las aventuras en base a algún momento, una cosa que tú quisieras ver, ¿vale? Puede ser un lugar increíble, puede ser cuando llega la comunidad del anillo a Rivendell y ve ese lugar y esas luces y se quedan todos flipadísimos y dice, bueno, pues toda la película me vale por este momento que he visto maravilloso. Puede ser un momento dramático, puede ser una revelación dramática como cuando pues Darth Vader dice, yo soy tu padre, ¿vale? Y dices, ostras, una pedazo de sorpresa. Puede ser un momento emotivo, filosófico incluso, como cuando Roy Batty pues en Blade Runner habla de que todos sus recuerdos se perderán como lágrimas en la lluvia, o puede ser una trepidante escena de acción como la escena del tren de alta velocidad de Misión Imposible con el helicóptero, Bueno, pues elige, o sea, puede ser lo que tú quieras, pero ese momentazo que vale toda la partida en Hollow Point es como te decían que deberías partir de la partida. A mí me gusta también lo de la premisa, buscarte una premisa chula. Hay una película producida por Shyamalan que la premisa es, hay 5 personas en un ascensor y una de ellas es el demonio. ¿Vale? Luego la película a lo mejor no es tan guay, pero la premisa es muy poderosa. Es decir, bueno, aquí hay una partida guay, ¿no? Aquí se hace una partida muy chula. Pues juntando esa idea de la premisa guay con el momentazo, así es como yo me imagino la partida. Tiene que haber una premisa que me interese y un momentazo. De nuevo, no somos literatos, no somos guionistas. Muchas veces lo nuestro va a ser simplemente pues copiar o reinterpretar. Y yo, de hecho, muchas veces lo que hago es copiar directamente la premisa pues de alguna película, de algún cómic o de alguna serie o algo así, ¿no? Yo tengo partidas aquí en la mazmorra de Pacheco que están inspiradas pues en El Caballero Oscuro o en Blade Runner o en cosas así, ¿no? Algunas de las partidas que yo he hecho. Pero bueno, algunas de las partidas que yo he hecho, la de vampiro, la de mago, yo qué sé,
la del resurgir del dragón, pues son algunas que he escrito yo, ¿vale? Que no son un módulo hecho y bueno, pues lo he hecho siguiendo estos métodos. Después, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que hago después de que tengo mi premisa clara, mi momentazo? Pues documentación. Documentación. Me documento sobre lo que quiero escribir. Si estoy escribiendo una partida de vampiro, pues me estudio la metatrama, me veo pues cuál era el momento del tiempo en el que transcurre, qué clanes hay, lo que yo vea necesario para mi partida, ¿vale? Haciendo un pequeño spoiler de mi partida de vampiros, si no lo queréis escuchar, pues un minuto tapaos los oídos o no escuchéis, ¿vale? La premisa era que una vampiro se queda embarazada, algo en principio es imposible. Pues yo me investigué en Mundo de Tinieblas, en las wikis, en tal, aquí, en inglés, en español, si eso había pasado, si eso era posible, qué historias había. Encontré historias, encontré cosas así y me documenté, perdón, me documenté sobre ello, ¿no? Y qué estaba pasando y cómo se solucionaba o lo que sea, ¿vale? Todas las cosas. Si es una partida histórica, por ejemplo, cuando hago partidas de Timeliner, mi juego este de viajes en el tiempo, pues entonces, evidentemente, yo lo que hago es documentarme del momento histórico, de estas cosas, y normalmente la propia documentación me va llevando a otra época, a otra idea que no tenía. La documentación te da ideas, la documentación te va llevando por caminos que tú no conocías y el propio proceso de documentación a mí me parece súper divertido. A mí me gusta un montón y normalmente documentarte no es algo aburrido para que tu partida encaje con las ideas de otros. Para mí es excitar tu imaginación con un montón de ideas de otros que crean ideas nuevas en ti, combinando las suyas con las tuyas, ¿vale? Entonces a mí la documentación me parece muy, muy importante, ¿no? Y además, otra cosa que hago yo cuando voy a escribir una partida es intentar hacer una especie de inmersión en el tipo de ficción que voy a hacer. ¿Voy a hacer una partida de vampiros? Pues me pongo a ver pelis de vampiros, series de vampiros, cómics de vampiros. ¿Voy a hacer una película, o voy a hacer una serie, perdón, medieval? Pues veo películas medievales, escucho música medieval, leo cómics que estaban en el medievo, ¿vale? Eso es una cosa muy friki que hago yo, ¿vale? Pero sí que me gusta hacerlo y a lo mejor cuando estoy escribiendo la aventura, me estoy documentando y por la noche que ya estoy cansado para leer o lo que sea, pues me voy a un servicio de streaming y busco las películas. Estoy haciendo una aventura cyberpunk, pues cyberpunk o un videojuego, me pongo a jugar un videojuego, ver un gameplay cyberpunk para meterme en el estado mental, tonal, genérico de lo que estoy viendo. A veces funciona mejor, a veces funciona peor, a veces son patatas de películas las que veo y no mola mucho, a veces veo pelis que ya he visto y ya conozco, a veces veo pelis nuevas y bueno, hay de todo, pero hay veces que este proceso me ha dado ideas muy buenas, no porque las copies de las películas, sino ya digo, porque te metes como en ese feeling y te ayuda a escribirlo. Bueno, ya digo, esto ya puede ser un poquito friki, ¿vale? Pero bueno, yo lo digo porque yo lo hago. Luego, el tercer punto que hay que tener, bueno, primero tenemos esa premisa del momentazo, después la documentación, y el tercero es la máxima que ya dijimos en el vídeo original de que una aventura no puede terminar igual que empezó, ¿vale? Una aventura no puede terminar igual que empezó. Si el briefing de la aventura, cuando están tus héroes en la posada y le dan su misión, es tenéis que ir al mundo de Galamar, y en el mundo de Galamar conseguiréis la piedra luna, y esa piedra luna la tenéis que engarzar en la espada de oro, y con la espada de oro matar al dragón maligno. Y luego la aventura, lo que hacen los personajes es ir al reino de Galamar, conseguir la piedra luna, engastar la piedra luna en la lanza del sol y luego con esa lanza pues acabar con el dragón maligno. Pues qué misterio, o sea, ya les has contado la aventura antes de que empiecen, ¿no? La propia misión, el propio briefing es exactamente lo que pasa. A mí eso no me gusta. Y puedes hacerlo, y puede ser una partida totalmente así. Y en la vida real pasa, ¿no? En la vida real, pues te mandan una misión y la haces, y así es la misión, y si sale bien, pues todo genial. Bueno, la vida real, digo la vida real, de que hagan misiones, ¿no? Pero bueno, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que no tiene por qué pasar nada novelesco en la vida real, pero a mí sí me gusta, ¿no? Se supone que los guiones no pueden terminar como empezar, ¿no? Es lo que se supone un error dentro de las escuelas de guión, que no debe ser así, ¿no? Y hay películas, por ejemplo, me acuerdo de la película Showgirls, que, bueno, a mí es muy mala por muchos motivos, pero una de las cosas que decían es que era un ejemplo perfecto, y lo ponían como ejemplo, perdón, en las escuelas de guión de que termina igual que empezó, o sea, exactamente igual que empezó, y el personaje además, el arco en el que debería haber aprendido algo, a lo largo de la película descubrimos que no, que ya le había pasado y realmente ya lo sabía, con lo cual es como el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer, ¿no? Bueno, es una película que tiene muy, muy, muy buenos ejemplos perfectos de lo que no se debe hacer.
Si tu personaje empieza como siendo un campesino con una vida aburrida en un pueblo y termina siendo un campesino en una vida aburrida en un pueblo, pues o ha pasado algo transformador, ¿no? Que hace que aunque él vuelva al pueblo, vuelva distinto, ya no sea el mismo, ¿sabes? Como Bilbo, ¿eh? Bilbo vuelve a su casa, pero ya no es el mismo, o la verdad es que no merece la pena para nada. Cuando hacíamos el vídeo original, Bella Cámara nos recordó el principio de La Bella y la Bestia, de la película de Disney. Cuando empieza te cuentan el cuento desde principio a fin y ya te dicen lo que va a pasar, ¿no? Es el mismo efecto que cuando en la aventura te cuentan lo que va a pasar, ¿no? La película de Disney ya, bueno, juega con la idea de que tú ya te conoces el cuento, la gente que va a verlo ya se conoce el cuento y no te están haciendo un spoiler, pero realmente al principio de la película, si la veis o si la recordáis, te cuentan la película entera, ¿no? Entonces, a mí eso no me gusta. Que no te cuenten la película entera, que no termine igual que empezó y que no sea exactamente todo predecible, que siga exactamente los pasos que ya te han dicho al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no ocurra? Pues evidentemente un plot twist. Eso es, niñas y niños, a todos nos gusta, a todas nos gusta un buen plot twist, es decir, que haya algo durante la aventura que cambie la aventura, ¿vale? Que cuando vamos a matar al dragón maligno con la lanza del sol, resulta que el dragón maligno es llamado maligno por sus detractores, pero no es maligno, es un dragón bueno. Y el tipo que os mandó a la misión realmente lo que quiere es que acabéis con el dragón, porque el dragón es el único que sabe que ellos son una casta de hechiceros malvados, es el único que recuerda al mundo que le recuerda del mundo antiguo y que sabe que son una especie de plaga de cultistas, ¿no? Entonces, ahí ya ha cambiado, tendrías la visión de matar al dragón y cuando vas para allá dices, ostras, a lo mejor no debería matar al dragón, a lo mejor es al contrario, lo que tengo que cargarme es a todo esto. ¿Vale? Este plot twist, pues evidentemente es muy evidente, lo digo a abuela pluma, lo que se me ocurre, no que esté muy currado, pero ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tú vas a rescatar, tienes que rescatar poniendo un ejemplo de una película que me gusta, a Miranda. ¿Quién es Miranda? Y luego descubres que Miranda, bueno, una cosa muy típica de las películas, es un barco, no, o es un planeta, o Miranda era un objeto, no era una persona, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ese giro, algo, cualquier cosa que haga que no sea la misma historia que empezó y que no sea lo mismo que te contaron, ¿no? El plot twist, yo siempre en mis partidas, por lo menos pongo un plot twist, ¿vale? Sea mejor, sea peor, sea más predecible, sea menos, sí. Eso ya cada uno lo hará con la calidad que pueda y que quiera, y yo, con la mía, con la que tengo, que es escasa. Pero me gusta por lo menos intentarlo, me gusta por lo menos que haya un plot twist, aunque sea una cosa, a veces es muy leve, ¿no? El plot twist, a veces casi es para mí más que otra cosa, pero yo intento que haya un plot twist. Luego, el punto 4 es la estructura, ¿vale? La estructura. Como es una historia, las historias tienen estructura. Aquí, cuidado, estructura. Dentro de que es una partida de rol, tú no vas a poder controlarlo todo, ¿vale? Ya he hecho otro vídeo sobre el Railroad y estos vídeos se pueden combinar, las historias con el Railroad y tal y cual, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque tú hagas una historia no tiene que querer decir que esto va a ser encarrilado. Entonces, cuando habla de estructura, pues tienes que tener en cuenta que es una estructura, digamos, lógica, narrativa en tu mente, pero que se va a tener que adaptar a lo que pase en la partida, ¿vale? Y entonces, pues, lo que sí que pasa es que una vez que tú ya tienes el argumento, ¿vale? Ya has hecho la documentación, tienes tu plot twist y ya sabes un poco el argumento de cómo va a pasar, la trama la harán los jugadores mientras juegan, pero el argumento lo tienes, ahí ya que puedes intentar hacerla que quede más redonda, ¿no? Puedes intentar quitar todo lo que sobra, ¿vale? Todos los personajes, lugares, tal, que no te cuadra, pues eso lo quitas, dejas solo lo importante, ¿no? Usas la pistola de Chekhov, la escopeta de Chekhov, ¿no? El arma de Chekhov, que si queréis lo googleáis, que el escritor Chekhov decía, tienes famosa frase de que si sacas una escopeta, si dices que hay una escopeta colgada en el capítulo 1, pues en el capítulo 3 tienes que matar a alguien con esa escopeta, ¿no? Si no, ¿para qué has dicho que está ahí la escopeta, ¿no? Chekhov lo que quería decir es que no hubiera nada superfluo, pero además esto, luego hay gente que lo interpreta un poco mal, pero me gusta esa interpretación, la típica interpretación de si al principio de tu historia aparece un martillo, al final de tu historia tiene que aparecer un clavo. Es decir, como ya sabes cómo se desarrolla el argumento, ahora tú introduce cosas del final en el principio. A mí una cosa que me gusta es que el final de la historia, o algún elemento del final de la historia, la solución final, el malo final, tal cual, aparezca al principio de la aventura.
eso da una sensación de que, bueno, pues que es un mundo que está conectado, también suele dar sorpresa o, bueno, suele hacer un efecto chulo de historia redonda cuando el final y el principio están conectados de alguna manera, ¿no? Cuando, pues eso, el malo salía al principio o el tipo que están buscando realmente lo vieron al principio. Aquí ten cuidado, claro, esto es una partida de rol, no es una película. En una película tu protagonista nunca se va a dar cuenta de que el malo, ese que sale al principio, pues es el malo, porque tú haces el guión y no se va a dar cuenta. Los jugadores sí pueden dar cuenta, entonces mucho cuidado con hacer esto. Primero, no lo hagas con trampas, o sea, no hagas que... No, es imposible que os des cuenta porque por motivos del guión. No, esto es una partida de rol, no puedes hacer eso. Tienes que ser imposible porque narrativamente en ese momento nadie sospecha, en ese momento nadie tal, vale. Y luego, si de verdad lo aciertan, lo sospechan o lo que sea, pues tú, vamos, no intentes negarlo ni nada, tú simplemente... Pues vale, piensa que hay películas donde se sabe cuál es el malo desde la primera escena, porque lo hemos visto, y no pasa nada, sigue molando. Entonces tú no te resistas a ello, ¿vale? Simplemente, pues, adáptalo a tu partida, ¿vale? Pero ten cuidado con esto de poner el martillo y el clavo, porque tus jugadores pueden coger el martillo y darte con él en la cabeza, ¿vale? La estructura... Pues la verdad, aquí en Hollywood es muy usada la llamada estructura en 3 actos. Bueno, Hollywood viene de la Grecia clásica, por supuesto, pero digamos este esquema ya prototípico que usan los blockbusters de Hollywood, etcétera, etcétera, que se usan en novela y tal también, pero bueno, yo lo conozco más por libros de guión, de típicas películas de guión de Hollywood, que es la estructura en 3 actos, que ya digo, viene de la antigüedad, por supuesto, y es la más clásica y que, bueno, pues... coincide con presentación, nudo y desenlace, pero que, digamos, que esto no me voy a extender mucho porque esto tampoco es una clase de guión, ni yo soy una persona con capacidad para hacer eso, pero la estructura en 3 actos suele funcionar, ¿no? La estructura en 3 actos que tiene, pues, un primer acto que dura el 25% de tu partida, luego un segundo acto que dura el 50% de tu partida y un tercer acto que dura el otro 25% que queda de tu partida. Que además, para la hora de estructurar cuánto me tiene que durar la partida y tal y cual, pues está bien, ¿no? Si haces partidas como de 4 horas, yo es lo que intento hacerlo, a veces fracaso rotundamente, pero bueno, partidas de 4 horas son como las más cortas para mí posibles, ¿no? Hacer menos de 4 horas me resulta muy difícil, entonces las partidas de 4 horas me vienen bien porque cada hora es una de... O sea, la primera hora es la presentación, las 2 siguientes es el nudo, el segundo acto, y la última es el desenlace, ¿no? Esto es así porque en el segundo acto normalmente se divide en 2 también, entonces realmente son como 4 partes, ¿vale? La presentación, el acto 1, el principio del acto 2, el segundo, la continuación del acto 2 y el acto 3, ¿no? Son 4 partes realmente, que se llaman 3 actos, es lo que tiene, ¿no? Que al final tienes que trabajar un poquito en 4 partes. Entonces, el acto 1 es la presentación, donde se presenta toda la trama, todo el problema, los personajes, etcétera, etcétera, y el acto 1 termina con lo que se llama el primer giro, ¿vale? El primer giro, que es algo que hace, una bofetada que le damos a los jugadores que hace que se entren en el acto 2, que es un mundo nuevo. O sea, les cogen de la cabeza y dicen, no, cuidado, pues tú ahora aquí, ahora ha pasado esto, y cómo tienes tú que adaptarte a esto, cómo te vas a meter en esto. Normalmente lo que se dice es que esto es una cosa, esto ya en para guiones, no hay que seguirlo al pie de la letra en partidas, pero bueno, que es metido la fuerza, ¿no? El personaje es metido a la fuerza en este mundo extraño que tiene que descubrir. Entonces, la primera parte del acto 2, esta hora que tenemos, es descubrir estas nuevas cosas, ¿no? Pues te dan la misión en el punto 1, llegas al dungeon, ¿no? Tienes que ir al dungeon a conseguir la espada de no sé qué. Es un dungeon que está ahora mismo, nadie ha entrado porque está lleno de no muertos y vosotros sois expertos en no muertos y tal igual. Llegáis al dungeon, entráis, conseguís el acertijo para pasar y cuando paséis la puerta, ¡boom!, se cierra detrás de vosotros y veis que está lleno de orcos. Que los orcos han exorcizado a los no muertos y que hay una banda de orcos dirigidas por un tipo escapuchado extraño que está diciendo, vamos, buscar la gema por todas partes y acabad con esos. Entonces acabas de entrar al mundo nuevo. El mundo nuevo es el dungeon y además te habían dicho que era de no muertos y no, en realidad los no muertos ya no importan todo lo que habéis hecho porque son orcos, ¿vale? Son orcos los que están ahí con un tipo encapuchado que es su líder. Entras en un mundo nuevo, te tienes que adaptar a él, ya vemos, hay plot twist, ¿vale? El primer giro puedes usar un pequeño plot twist, ya digo, los plot twist tampoco tienen que ser de película, de final de película esa de Malan.
Y entonces, a mitad del el segundo acto, se supone que los personajes ya toman el toro por los cuernos, toman las riendas. Esto, a ver, esto como es una partida de rol, tú no puedes decidir lo que van a hacer los personajes, pero digamos que se supone que ellos van haciendo retos de tal manera que a mitad del acto 2 ya, digamos que ellos deciden, no, pues ahora ese tipo encapuchado nos está fastidiando la vida, vamos a acabar con todos estos orcos y vamos a saber quién es él, qué sabía el tipo y vamos a ir a por él, ¿no? Ellos toman las riendas y empiezan a luchar. Y al final del acto 2, ¿vale? Y principio del acto 3, hay otro giro. Este puede ser, pues muchas veces aquí este es el giro final, el plot twist definitivo, cuando pues llegan al tipo encapuchado y cuando le quitan la capucha, pues yo qué sé, descubren que es uno de ellos del futuro. Cualquier cosa, ya digo, me lo estoy sacando de la manga, pero digamos que este tipo, ellos han visto pistas por aquí, por acá, por no sé qué, y resulta que vino del futuro, mató a los no muertos, porque ellos en otra línea alternativa sí que fueron con los no muertos, pero algo pasó, y en este tercer acto, pues ya... Se supone que en este tercer acto dicen que no puedes introducir ya nuevos personajes, cosas nuevas, ya tiene que ser jugar con las cartas que tienes sobre la mesa, no puedes añadir nada nuevo, y es la confrontación final con el adversario, ¿vale? En los juegos de rol suele haber un adversario real también, el adversario es una cosa metafórica, puede ser, yo qué sé, tu miedo, tu inseguridad, lo que sea, depende del tipo de partida, pero a nosotros nos viene bien porque suele haber algún tipo de adversario, de adversaria, y es la confrontación final, y ahí ya se resuelve todo, se acaba todo. Puede haber una última resolución, último plot twist al final o lo que sea, o por lo menos, pues realmente ya todo se acaba. Hay muchas veces en las historias hay una especie de muerte y resurrección del personaje. El personaje muere metafóricamente muchas veces y renace o bueno, pues consigue de manera épica sus cometidos. Ahí muchas veces en tus partidas pues pueden tener un objeto mágico que lo consiguen, pueden mejorar de alguna manera y ser más capaces para enfrentarse a algo que antes no podían. Bueno, como digo, estas son cosas que tampoco hay que aplicar a pie de la letra. Los puedes tener un poco en mente porque ayudan a hacer tu historia, pero de todas maneras tampoco hay que fliparse, ¿vale? Tampoco nos flipemos porque no somos guionistas, solo estamos escribiendo una partida de rol para pasar un rato agradable con nuestros amigos, con nuestras amigas, ya está, ¿vale? Y luego es verdad que a veces hace falta un prólogo o un epílogo. En el prólogo a veces es cuando se hace el briefing o se le pregunta a los personajes o se les une. Hay veces que por motivo de una partida de rol, ¿vale? En una película no te pone cuando la gente recibe la misión o no te pone cuando la gente se une o no te pone cuando tal cual, pero tú a veces lo necesitas. A veces porque tienes que conectar con la partida anterior. Y un epílogo a veces viene bien porque terminar en clímax y irte a su casa, pues a veces queda bien un epílogo donde la gente puede hacer escenas introspectivas o dejar a su personaje de una manera. Entonces el epílogo a veces también, un momento de anticlímax y ya terminar después del anticlímax, también está muy bien. Así que, bueno, como digo, ya quizá me he extendido bastante con esta parte de la estructura. Recordando lo que he dicho al principio, es una partida de rol, tú no puedes hacer que las cosas cuadren exactamente como tú quieres, tienes que intentar hacerla y luego pues ver cómo se desarrolla e intentar llevarlo de la mejor manera posible sin que coartes las acciones de los personajes, por supuesto. De hecho, el punto 5 sería introducir a los personajes, ¿vale? Introducir a los personajes en la historia. Entonces, tú has creado una historia muy bonita, muy guay, muy chula, pero tus personajes deberían estar conectados a esta historia si quieres que funcione, ¿vale? En las novelas, en las películas, lo que sea, el protagonista siempre tiene una conexión con la historia. No es algo que pasa y él pasa por allí y es el héroe de turno y sucede, sino que tiene una conexión. Esto en el rol a veces no nos gusta, a veces los jugadores hacen los personajes por su cuenta y lo quieren hacer como ellos quieran y tal y cual. Hay personajes pregenerados, que normalmente si haces personajes pregenerados, hombre, si haces personajes pregenerados, por amor de Dios, conéctalos a tu historia, pues ya que los haces tú, pues hombre, ya conéctalos a la historia. También te los puedes cargar de una página web y entonces pues son de su padre y de su madre, lo que sea. Yo creo que si estás haciendo una historia, te estás tomando este trabajo, lo bueno sería que los personajes... si son pregenerados, pues por supuesto, hazlos como parte de la historia. Introdúcelos desde el minuto 1. Conectarlos a los PNJs, darles motivaciones, etcétera, etcétera. Y si se lo hacen tus jugadores, pues haz una sesión 0 con ellos de tal manera que puedan estar conectados con la historia y tengan una motivación y conozcan a PNJs y les haya pasado cosas que afectan a la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante.
ten en cuenta que les hace falta dos cosas, el gancho y la motivación. No es lo mismo. El gancho es el motivo por el que entran en la aventura, ¿vale? El gancho puede ser muy fácil, pues son aventureros y están buscando una misión porque necesitan dinero. Vale, genial. Pues entonces van al dungeon a buscar esto porque necesitan dinero y parece sencillo. Son expertos en no muertos, van a ir ahí, pues se van a quitar las joyas a los no muertos. Luego, la motivación es por qué siguen a pesar de que todo se pone chungo, porque en las aventuras se pone chungo. La motivación puede ser que se les cierre la puerta detrás de ellos y van a matarles y lo tienen que hacer porque si no les matan. Ya está. Sí, la motivación tampoco tiene que buscar de una cosa shakespeariana. Simplemente asegurarte de que tus personajes tienen un gancho para entrar en la aventura y luego una motivación para seguir en ella, ¿vale? Y eso es lo importante con respecto a los personajes. El punto 6. El punto 6 son los PNJs que... no, perdón, son... El punto 6 me he ido. Son que los PJs sean decisivos, ¿vale? Los PJs tienen que ser decisivos en tu historia. Hemos puesto en el punto 5 que los tenemos que introducir y en el punto 6 lo que quiero recordar es... Tú has creado una historia. Pero los personajes son los protagonistas, son los que son los mover and shakers, como decían en Spirit of the Century, si no recuerdo mal, o en Fate. Son la gente que pone la historia en movimiento, que la mueve, que la cambia. Son los protagonistas. Siempre lo repito, los personajes tienen que ser los protagonistas, no pueden ser los secundarios, no pueden ser espectadores. Tienen que ser los protagonistas, tienen que ser decisivos. Sus decisiones, sus acciones tienen que marcar toda la historia, ¿vale? Aquí poníamos la otra vez el ejemplo de En busca del arca perdida, la película de Indiana Jones, que hay vídeos por YouTube como te explican que realmente si Indiana Jones no hubiera estado ahí, todo lo que pasa en la película hubiera pasado prácticamente igual, o sea que no hubiera afectado en nada, que desde el principio a fin prácticamente hubiera pasado lo mismo y que la resolución de la película hubiera sido la misma, o sea que realmente daba igual que Indiana Jones estuviera ahí, no sirvió para nada, no salvó al mundo, no impidió que los nazis se quedaran con el arca de la alianza, realmente daba igual, hubiera pasado igual, ¿no? Pues esto es lo que no te tendría que pasar, que no estoy criticando La Arca Perdida, que es una de mis películas favoritas, que funciona por otros muchos motivos y ya está, ¿no? Pero en una partida de rol no debería parecer eso. Hombre, si consigues hacerlo también como La Arca Perdida, no se va a notar, no se va a notar que sus decisiones no importaban, ¿no? Entonces está bien. Pero vamos, en general, lo que tú tienes que hacer es que sus decisiones, sus acciones sean las que importan, sean las que hagan que haya una historia. Esto puede sonar raro de, bueno, pues si yo estoy haciendo una historia, no, tú haces una historia teniendo en cuenta que los personajes harán cosas que la afectarán y que la cambiarán y que decidirán el destino de la historia. Tiene que haber un impacto. Yo me acuerdo del videojuego de Mass Effect que prometía que tus acciones iban a cambiar el mundo y cuando terminó la primera trilogía, pues mucha gente se quedó decepcionada porque decía, menudo impacto, yo esto no lo veo, no hay tanto impacto y muchas veces tus decisiones no importaban tanto y eran dicotomías aquí un poco falsas, entonces no tiene que parecer eso. Las decisiones que toman tus personajes tienen que ser importantes y sus acciones tienen que ser la historia, tienen que mover la historia. Y lo que nos lleva al punto 7. He hablado un montón de decisiones y ahí es otro de los temas que yo siempre intento meter en mis partidas. Decisiones difíciles. Que los personajes tengan que hacer decisiones difíciles. Los jugadores interpretando sus personajes tengan que hacer decisiones difíciles. Muchas veces decisiones morales, decisiones que cuestionen sus valores, decisiones que enfrenten sus agendas, ¿no? Un personaje quiere una cosa, otro personaje quiere otra y sus decisiones, sus agendas chocas y tienen que tocar una decisión de cómo vamos a solucionar esto, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante. Nunca intento no hacer una aventura que en algún modo no tenga alguna decisión importante, ¿vale? Una decisión importante. Siguiendo con otra de las películas de Indiana Jones, El Arca Perdida, pues hay un momento en el que pues un personaje tiene que decidir si arriesga su vida por el Santo Grial o si no, ¿qué es más importante, su vida o el Santo Grial? Y otro personaje tiene que decir, ¿qué es más importante? ¿La obsesión de toda tu vida o tu propio hijo, ¿no? Pues esas decisiones, que además, pues, esas decisiones son las que dan forma a tu personaje. Esa es la mejor manera de rolear, tomar decisiones y vivir con ellas, ¿no? Así es como tu personaje realmente se crea, con sus acciones. Esa es la manera en la que el personaje se dibuja de una manera más directa. Entonces, intenta siempre meter decisiones difíciles, decisiones morales, agendas opuestas en tus partidas para que los personajes tengan que sudar para decidir qué es lo correcto. El punto 8 son, y ahora sí que me había saltado, son los PNJs memorables, ¿no? Ya hemos pasado de cómo introducir los PJs y qué tienen que hacer, y tiene que haber
penejotas a su altura. Las buenas aventuras pues tienen buenos personajes secundarios o buenos antagonistas, ¿no? Una de las cosas que suele pasar, como he dicho antes, es que nuestras partidas suelen tener antagonistas. Muchas partidas son de acción o de investigación con un malo, entonces hay un antagonista. Ese antagonista debería ser memorable. Ya hemos hablado en otros vídeos de cómo hacer penejotas, no voy a repetirlo, pero que tu antagonista, uno, esté muy bien creado, y así pues vais a los otros vídeos de crear penejotas, y dos, y ya lo dijimos en otras veces, que lo conozcan desde el principio o que vean cosas suyas desde el principio, ¿vale? Que no llegue en el acto 3, ¿no? No hay ninguna película que conozcas al malo en el acto 3. El héroe se enfrenta al malo en el acto 3, o quizás descubres que eres el malo en el acto 3, pero ya lo has visto antes, ¿vale? Ya lo has visto antes. Si al final de las películas de Matrix el malo es el señor Smith, pero tú lo viste desde el principio, tú viste desde el principio al señor Smith, ¿no? Entonces, pues eso, un oponente. Y todos los demás penejotas tienen que ser memorables. Lo mejor, yo siempre creo que lo menos posibles. O sea, yo intento que mis historias tengan los menos personajes posibles, las menos localizaciones posibles, lo menos posible para que duren menos y sean más sencillas, pero que todo lo que esté ahí, como decía Chekhov, sea importante y todo sea interesante. Es verdad que en una historia de 4 horas para un juego de rol te puedes permitir que los personajes sean planos, sean estáticos y sean estereotípicos. No pasa nada, eso no importa. El malo malísimo de opereta, el tal y cual, en una historia de una partida de rol te lo puedes permitir, no pasa nada. Que eso no quiere decir que no hagas personajes complicados, redondos, dinámicos, no. Pero que muchas veces no hace falta para todos los personajes tanta profundidad, solo hace falta que sean poderosos, que sean memorables, que hagan lo que tienen que hacer. Si son el malo, que lo hagan muy bien. Si son el gracioso, que sean el gracioso muy chulo y ya está, ¿vale? Y recuerda, pues eso, no somos tampoco dramaturgos, tampoco hay que fliparse. El 9 son localizaciones interesantes, ¿vale? Ya tenemos la historia, tenemos los penejotas, pero tienes que pensar siempre dónde va a ocurrir, qué lugares, qué sitios. A mí igual, en el proceso de documentación me gusta mucho buscar sitios, lugares donde puedan pasar las aventuras, que ya de por sí sean interesantes y que tenga sentido que los personajes estén ahí, que sean un escenario. Cuando digo escenario, pues en el sentido teatral de lo que estás viendo, que envuelve a los personajes y la trama y que te mete en ella, ¿no? Que consigue que te metas en la historia porque lo ves como el escenario lógico en el que se desarrollan los acontecimientos. También, igual, pocos y sencillos, como he dicho antes, y si puede ser variado, ¿no? Si puede ser, pues, igual que cuando en una película de James Bond tienen que visitar 4 o 5 países distintos y uno que hay nieve y otro es la jungla, tal, o en las de Star Wars, los planetas distintos, pues eso, hombre, siempre mola que sean variados y que ayuden a dar tono y que ayuden a dar color a la partida. Ese era el punto 9 y el punto 10, este es el punto más importante, el punto que siempre hay que recordar, el punto que todos los máster que hacen historias para partidas y que hacen partidas de historia, como yo las llamo, pues tienen que recordar es: no cuentes tu historia. No cuentes tu historia. Esto es un vídeo para aprender a crear historias para partidas, no para contar historias, como he dicho antes, no para contar tu novela, no para contar tu cuento. La gente no ha venido ahí para que le cuentes tu historia, porque si no, habría ido un cuentacuentos. Entonces tú puedes quedar con tus colegas y decir, oye, voy a haceros una sesión de cuentacuentos, o voy a contar mi historia, ¿vale? Eso es distinto. No es una partida de rol. Está genial, mola un montón. Entonces, a menos que todo el mundo sepa que es tu estilo, que tú vas a contar una historia y que realmente ellos pueden hacer poca cosa, a menos que todos lo sepáis y os mole y os divirtáis, porque yo, como siempre digo, no hay manera correcta de jugar al rol. Y si me decís, oye, nosotros jugamos así, el máster nos cuenta una historia y realmente nosotros hacemos 4 cosas, entonces yo me callo, por supuesto, y os digo que chapó, genial si lo paséis así. Pero lo normal es que no, lo normal es que la gente vaya a jugar al rol para ser el protagonista, para influir en la trama, para poder decidir y para crear su propia aventura, cosas que no puedes hacer en un libro, que no puedes hacer en un videojuego. Entonces, no intentes contar tu historia. Tú has creado una historia chula y debería ser chula para que los personajes la vivan según sus decisiones, según las decisiones de los jugadores y según lo que ellos quieran, sus anhelos, sus motivaciones. Si no, yo creo que no lo has hecho muy bien. Si no, pues eso, has hecho una novela, has hecho un cuento, pero no era exactamente, yo creo, lo que busca la mayoría. Así que, a menos, como he dicho, a menos que tu grupo de juego lo tenga muy claro y sí que le guste y esa parte storyteller, incluso cuentacuentos, les mole, no cuentes tu historia. La gente no suele ir a una partida de rol a que le cuenten algo, suele ir a una partida de rol a tomar decisiones, a vivir aventuras y a meterse en la piel de sus personajes.
Así que bueno, hasta aquí nuestra historia de hoy, hasta aquí nuestras Master Series. Como siempre, abajo en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier discrepancia, cualquier anécdota, cualquier idea, lo que sea, enmendarme la plana o lo que haga falta, pues me lo contáis aquí para que, pues eso, ya he dicho, entre todos contemos esta historia de crear historias para partidas de rol. Nos vemos en las Master Series. Adiós.